Chicos, ¿se ve? Por favor, confirmen. Creo que no, ¿no? Profe, Te veo borroso ¿puede también. mover a ver si se ve? ¿Ven borroso? Uy, sí. Tienes razón, ¿no? A ver, un ratito. Ahí está, ahora sí. Otra cosa. Ya, sí. Ya listo, chicos. Vamos a dar inicio entonces al curso de Historia Universal. Ya saben, sus preguntas. Buenos días, profe. Hola, amiguito, ¿cómo está? Buenos días, profesor. Buenos días, muy bien, aquí. Buenos días. Hola, estamos en un nuevo salón. Muy bien. Ahora ya ven mejor, dice que tenían problemas con la otra cámara, ¿no? Ahí están bien aquí. Ok, bueno, vamos a empezar el tema de hoy. ¿Qué nos toca hacer? Revolución Francesa, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver por acá. A ver, ¿qué edad vamos a empezar? ¿Qué edad de la historia hace? ¿Moderna? No, no es moderna. Muy bien. Vamos a empezar la edad contemporánea. Bueno, empieza con la Revolución Francesa. Y bueno, hasta ahora dura, ¿no? Sí, pues hasta ahora dura. Hasta ahora no hay un criterio para cambiar de edad, ¿eh? Así que seguimos ahí, edad contemporánea. ¿Y con qué hecho comienza la edad contemporánea? ¿Eh? ¿Qué da inicio a la edad contemporánea? La Revolución Francesa. ¿Ya? Eso es lo que da inicio a la edad contemporánea. La Revolución Francesa. A ver, primero vamos a ver las causas, ¿no? Las causas que van a provocar esta llamada Revolución Francesa, ¿no? A ver, la causa política. A ver, ¿cuál será la causa política? Dígame, ¿qué sistema político había en Europa? En Francia, exactamente, en Francia. Monarquía. ¿Qué tipo de monarquía? Absolutista. Muy bien. Absolutismo. Absolutismo. ¿Ya? Y ya saben ustedes que este sistema es donde el rey tiene todo el poder, pues, ¿no? ¿Ya? El rey acumula todos los poderes, no hay libertades, no hay libertades, ¿ya? La causa económica bueno, en primer lugar, en Francia existe un régimen feudal, ¿ya? Impera un régimen feudal, un régimen económico feudal, donde los más poderosos, que son la nobleza y el clero, poseen enormes territorios, bueno, gigantescos territorios, ¿está claro? Donde explotan a millones de campesinos. Entonces, la mayor parte de la población francesa es campesina. El 80% de la población es campesina, ¿está claro? Campesina. Y entonces, este régimen económico feudal frena el desarrollo capitalista, ¿no? Frena el desarrollo capitalista, ¿ya? Porque a los que son terratenientes, o sea, los que poseen grandes tierras, como que no les conviene un sistema capitalista, industrial, porque la mano de obra campesina
la mano de obra campesina migraría a las industrias, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no les conviene. Por eso ellos prefieren mantener la estructura feudal y frenar el desarrollo capitalista, ¿no? Para no perder la mano de obra campesina. Bueno, aparte de este régimen feudal que imperaba en Francia, también había una terrible crisis económica. Bueno, Francia tenía un enorme déficit fiscal por guerras, ¿no? Guerras que había tenido, la guerra de los 7 años contra Inglaterra, luego la guerra de la independencia de Estados Unidos, apoyándolos, ¿no? Que le permitió a Francia recuperar algunos territorios que Inglaterra les había quitado, ¿no? Pero que fue una guerra muy costosa para Francia, ¿no? Todo eso había afectado mucho su economía. Encima, había muchos gastos en Francia. La élite, la aristocracia, vivían una vida de lujos en un palacio. ¿Tú sabes cómo se llama ese palacio? ¿Donde vivía la aristocracia? Versalles, ¿no? Versalles. Bueno, ahí en Versalles, que era un enorme palacio, no solamente vivía la familia real, ¿eh? Sino vivía toda la aristocracia, ¿no? La aristocracia, o sea que el rey Luis XIV había mandado hacer un enorme palacio en la zona de Versalles, en las afueras de París, pero para que viva toda la aristocracia, ¿no? Toda la aristocracia. Tenían ahí sus habitaciones en Versalles, ¿no? Y bueno, había que mantener a esta aristocracia, que llevan una vida de lujo, ¿no? Una vida de lujos ahí. Y eso daba mucho gasto al Estado, ¿no? Mucho gasto que el pueblo tenía que cubrir con sus impuestos, ¿ya? Todo esto se va a ver agravado cuando hubo malas cosechas, ¿no? Malas cosechas. Hubo unos climas bastante severos, unos inviernos muy fríos, unos veranos muy cálidos, sequías, sin lluvias, malas cosechas. Y estas malas cosechas originaron hambrunas, escasez de trigo, no hay pan, ¿no? Todo está caro, descontento popular, ¿no? Descontento popular. Y esto va a desencadenar la revolución, pues. Así es, porque cuando el pueblo pasa hambre, ahí empiezan a protestar. Mientras que el pueblo tenga comida, tranquilo. Tengo comida, tengo trabajo, estoy tranquilo. Cuando ya empiezo a tener hambre, ahí empiezan los reclamos, ¿no? Entonces, a la crisis económica, por el gran déficit fiscal que tenía Francia, por las guerras, a los grandes gastos que tenía mantener a la aristocracia en Versalles, ¿no? Se agregó la crisis alimentaria, pues. La crisis alimentaria por los problemas climáticos, que hubo malas cosechas, lo que originó hambre en el pueblo y las protestas sociales, ¿eh? Bueno, la causa social es que en Francia había un sistema estamental, ¿no? Sistema estamental, ¿no? Un sistema estamental, ¿ya? Bueno, en este sistema estamental, en este sistema había varios estados. El primer estado, ¿quiénes formaban el llamado primer estado? Clero. El clero, muy bien. El segundo estado. A ver, ¿quiénes integraban el segundo estado? La nobleza. Y el tercer estado. Campesinos y burgueses. El tercer estado lo forma lo que se llama el estado llano.
¿no? Es el tercer estado, pues. El estado llano. En el estado llano tenemos a la burguesía y tenemos al pueblo. Y en el pueblo tenemos sobre todo campesinos, artesanos. Donde la mayoría son campesinos, pues, ¿no? Mayoría campesinos, ¿no? Campesinos, artesanos. Por ahí algunos obreros, ¿no? Algunos obreros. Porque hay algunas fábricas, ¿no? Poco, pero hay. Algunas fábricas, ¿no? Algunos obreros. Algunos pequeñísimos comerciantes, ¿no? Que tienen sus puestos en el mercado, etcétera, pues, ¿no? Sectores populares. Pero la mayoría son campesinos, pues. Mayoría campesinos. El 80% de la población es campesina. 80%. O sea, más o menos la población de Francia era de unos 25 a 28 millones, por ahí. En esa época no hay cifra exacta, ¿está claro? No hay cifra exacta, ¿no? 25 a 28 millones, entonces, de los cuales un 80% era campesinos, ¿no? Campesinos. ¿Ya? Ahora, el clero y la nobleza son los llamados privilegiados. Estos son los privilegiados. Son terratenientes. Terratenientes. ¿Qué significa terratenientes? Que poseen enormes tierras. Enormes tierras, ¿no? ¿Ya? Grandes tierras. Ahí trabajan campesinos para ellos. Campesinos que les tienen que dar rentas, ¿no? Les tienen que dar rentas a ellos. Y además ellos no pagan impuestos. No pagan impuestos. Esos son los privilegiados. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pagan impuestos? El Estado llano, pues. Nada más, el Estado llano. ¿Eh? Nada más. Ahora, estos burgueses, la burguesía, que es un pequeño grupo, que son grandes comerciantes, son banqueros, algunas industrias, ¿no? ¿Ya? Estos burgueses, a pesar de ser gente que tiene dinero, ¿no? Tienen dinero, están abajo, ¿no? Están abajo, ¿ya? Están abajo, junto a los sectores, socialmente, ¿no? Junto a los sectores populares. Ahora, estos burgueses son los que van a querer los cambios, ¿no? Ellos quieren los cambios políticos, los cambios económicos, sociales. Ellos son los que quieren los cambios. Quieren cambio político, ¿no? Quieren cambio político. O sea, ellos quieren llegar al poder. Llegar al poder. Ellos apoyan un sistema monárquico constitucional, ¿ya? Es el régimen que ellos apoyan. Monárquico constitucional. Porque en un régimen monárquico constitucional hay un parlamento, ¿no? Un parlamento, un congreso. Y entonces la burguesía accedería a ese parlamento. Y a través del parlamento darían leyes a favor del sistema capitalista, ¿no? Sistema burgués. Desde el parlamento, ¿no? Entonces, por eso quieren un cambio político. Ellos quieren un gobierno monárquico constitucional que les permita acceder al poder a través del parlamento, ¿no? Igual que Inglaterra, ¿no? Igual que Inglaterra, ¿ya? Quieren un cambio económico, pues, cambiar este régimen feudal por un régimen capitalista, ¿no? Régimen capitalista. Igual que Inglaterra, ¿no? ¿Y cómo hicieron en Inglaterra? A través del parlamento, pues, ¿no? A través del parlamento. Leyes a través del parlamento. Entonces ellos quieren acá lo mismo, pues. Un cambio político para llegar al poder. Parlamento. Y una vez en el parlamento, dictar leyes para el cambio económico, régimen capitalista, ¿no? Y también quieren cambio social, porque en esta sociedad estamental ellos están abajo, ¿no? Abajo, socialmente abajo. Y entonces ellos quieren eliminar esta sociedad estamental, establecer
las leyes son iguales para todos, ¿no? Las leyes son iguales para todos. No habría privilegiados, no privilegiados, y la diferencia ya no sería legal, sino económica, ¿no? Sí, pues, o sea, ya no habría una diferencia legal, sino económica, ¿no? Económica, nada más. Y entonces los que tienen plata estarían arriba, pues, la burguesía, ¿no? La burguesía, ¿no? Así lograrían el ascenso social, eliminar la sociedad estamental, que las leyes sean iguales para todos, y entonces la diferencia sería lo económico, ¿no? Lo económico, ¿ya? Y ellos tendrían el ascenso social que buscan, ¿no? Por eso que son los burgueses los que van a alentar la revolución, ¿ya? Ellos lo van a alentar, lo van a liderar la revolución. Claro, hubo un momento en que la revolución se le fue de las manos, ¿eh? Sí, pues hubo un momento en que la revolución se le fue de las manos, cuando el poder lo tomaron radicales, extremistas, más ligados a los sectores populares, ¿no? Los jacobinos, que tomaron el poder como un año e hicieron una revolución asesina, violenta, sanguinaria, ¿no? Sí, pues, se le fue de las manos ahí. Pero luego la burguesía logró recuperar otra vez el control político y consolidarlo a través de Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte, pues, así es. Napoleón Bonaparte consolidó, ¿no? Consolidó el poder de la burguesía, ¿no? Así es. Consolidó el capitalismo francés, Napoleón Bonaparte, ¿eh? Muy bien, la causa ideológica va a ser la ilustración, pues. Esta es la causa, la ilustración, ¿no? Las ideas liberales contra el absolutismo, que hablan de libertad, igualdad, pues, ¿no? Ese va a ser la ideología. Claro que aquellos filósofos de la ilustración, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, no vieron lo que pasó, ¿sí o no? Porque esta revolución se volvió muy violenta, ¿no? Muy sanguinaria, muy asesina, ¿ya? Le costó la vida a miles de personas, cientos de miles de personas. Bueno, estos que hablaron de libertad, igualdad, un mejor mundo, guiado por la razón, pues, ¿no? Bueno, ninguno de ellos pudo ver el resultado, ¿no? Que fue una revolución muy sanguinaria, pues, la que se llevó a cabo, ¿no? Pero bueno, sus ideas de libertad e igualdad influenciaron, ¿no? En este proceso revolucionario, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. Muy bien, vamos a ver. A ver, el inicio de la revolución, ¿no? ¿Cómo va a comenzar la revolución, ¿no? ¿Cómo va a estallar la revolución? Era el rey Luis XVI. Luis XVI. Así que él gobernaba en ese momento, Luis XVI. Bueno, cuando él está gobernando, acá va a haber una terrible crisis económica. Una terrible crisis económica. Va a haber un gran déficit fiscal. Un gran déficit fiscal. O sea que los gastos son mayores a los ingresos, ¿no? O sea, el Estado recibe así, sus gastos son así. Francia tiene una enorme deuda, ¿no? ¿Ya? Que no pueden pagar. Entonces no hay créditos, no hay préstamos, no hay nada. Deudas con banqueros alemanes, suizos, etcétera, ¿no? Deudas que adquirió Francia y que no puede pagar, ¿ya? A esta crisis económica se agudiza
una crisis alimentaria. Crisis alimentaria. La crisis del trigo, ¿no? La crisis del trigo. Malas cosechas por el clima, ¿no? Hubo primero un invierno muy frío, muy húmedo, luego un verano muy caliente, muy seco, sequías, entonces malas cosechas. No hay trigo, no hay alimentos. Entonces hay escasez de alimentos y lo que hay es carísimo, ¿no? Carísimo. ¿Ya? Y Francia no tiene plata, pues, no tiene dinero, porque una solución sería importar comida, ¿o no? Importar comida, ¿no? Claro, si acá yo tengo una crisis alimentaria, mala cosecha, puedo importar alimentos, pero no tiene plata. Y está endeudada, nadie le presta nada. Entonces, el pueblo pasa hambre, ¿no? Entonces va a haber mucho descontento social, mucho descontento social. Pero ¿de dónde sacamos plata, pues? ¿De dónde, no? Ministros como Calón, ¿no? Ministro Calón. Bueno, le dijeron, bueno, al pueblo ya no se le puede seguir, cobrando impuestos, ¿no? El pueblo está... El 80% de lo que el pueblo recibe se ve en impuestos, ¿no? O sea, el 80% de lo que recibe un campesino, por ejemplo, ¿no? Se va en pagar impuestos. El campesino tiene que pagarle impuestos a la iglesia. Tiene que pagarle impuestos al aristócrata. Le tiene que pagar impuestos al rey. O sea, le tiene que pagar impuestos a los tres. Iglesia, aristócrata, rey. 80% de lo que recibe se va ahí. Y no se le puede sacar más, pues, ¿de dónde? ¿De dónde? No, no se puede. O sea, al pueblo no se le puede exprimir más. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, que los privilegiados paguen impuestos, pues. Es la solución, ¿no? Que los privilegiados paguen impuestos, ¿no? Aplicar un impuesto a la tierra, ¿no? O sea, según el tamaño de tu propiedad, pagas un impuesto al Estado, ¿no? Un impuesto al Estado, ¿está claro? Esto provocó una llamada rebelión nobiliaria. Una rebelión nobiliaria. Esto fue contra el pago de impuestos. Contra el pago de impuestos. ¿No? Porque se negaron a pagar impuestos, no quisieron perder su privilegio. Y tuvieron el apoyo de la reina María Antonieta, pues, esposa de Luis XVI, ¿no? Una mujer de origen austriaco, princesa austriaca, bastante frívola, el pueblo la odiaba, ¿no? Le decían Madame Déficit, porque decían que ella se gastaba la plata en Versalles, pues, ¿no? En grandes fiestas y lujos en Versalles. Le decían la ramera, porque decían que le sacaba la vuelta al rey. Le decían la piojosa, porque se paraba rascando la cabeza con tenedor, ¿no? Bueno, esta María Antonieta intercede a favor de la nobleza para que no les cobren impuestos. Bueno, Luis XVI era un rey bueno, pero débil, ¿ya? Él era bueno, pero débil. Al final tuvo que, ¿no?, dar marcha atrás y no aplicar impuestos a la nobleza. Entonces, el ministro Necker aconsejó convocar a los llamados estados generales, ¿no? Convocar a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Bueno, es una especie
de parlamento francés, como un parlamento, como un congreso, ¿está claro? Un parlamento, un congreso, donde se reúnen representantes de los 3 estados, ¿ya? Una especie de parlamento donde va a haber representantes de los 3 estados. Y en esta especie de parlamento se deben dictar medidas para solucionar la crisis financiera, ¿no? O sea, una especie de parlamento donde se deben tomar medidas pues, para solucionar la crisis financiera. Entonces, por sugerencia del ministro Necker, es que Luis XVI realizó la convocatoria a los estados generales, ¿no? Y cuando se reúnan estos estados generales, representantes de la burguesía pedirán cambios políticos, económicos, sociales o no, con lo cual se dará inicio a este proceso revolucionario que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta esta parte, queridos amiguitos, ¿tienen alguna pregunta? Acá no leo nada porque ya se apagó. ¿Dónde estará el botón de esto? A ver, ¿tienen alguna pregunta por el audio? ¿Alguna cosita, alguna duda por acá? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Ya, listo. Ya, listo. Chévere, queridos jóvenes del futuro. Muy bien, vamos a ver por acá. Se apagó tu tablet. Bueno, a ver. Bueno, la Revolución Francesa tiene varias etapas, ¿eh? Tiene varias etapas. ¿Qué dice acá? Dice, por eso la gente habla mal de él y de su esposa. ¿De mí, de mi esposa? ¿O de quién estás hablando? ¿O del rey? Del rey debe ser, ¿no? Ah, sí, pues. Lo que pasa es que, bueno, tampoco María Antonieta, no tiene la culpa de ser frívola, ¿no? Sí, pues. Porque así te crían, ¿no? Así, uno es como te crían, ¿está claro? Uno es como te crían, ¿ya? Si tu familia te hace una persona educada, respetuosa, sensible, ¿no? Entonces, desde niños te han hecho así, tú vas a crecer así, pues, ¿está claro? Pero si te crían en un ambiente frívolo, vacío, sin sentimientos, ¿no? Así serás, pues, ¿no? Sí, pues, el entorno familiar tiene que haber mucho que ver, ¿sí o no? Tiene que haber mucho que ver, ¿ya? Y entonces María Antonieta era una princesita de Austria, vivía siempre en palacios, no ve pobreza, no ve miseria, no sabe el hambre del pueblo, ¿sí o no? No sabe, pues. De palacio en palacio anda, ¿no? Entonces, por eso que no sabe lo que es pasar hambre, no sabe lo que es. El que se compadece de alguien que no tiene comida es uno que pasó hambre, ¿sí o no? Tú ves a alguien que pide alimento, ¿no? Dinerito, ¿no? Y bueno, como tú has tenido necesidades, tú sabes lo que es no tener que comer, ¿no? Estirar el dinero, contar tus 10 centavitos a 10 centavitos, a ver si te alcanza para alguito, ¿sí o no? Claro, pues, ¿no? Ya les habrá pasado a algunos seguro, ¿no? Estás contando ahí 10 centavitos, ¿sí o no? A ver si alcanza, ¿no? Bueno, el que ha pasado eso tiene sensibilidad social, pues, ¿está claro? Te apiadas, ¿no? Pero el que nunca ha visto eso, pues, no sabe, ¿sí o no? Anda, trabaja eso, ¿no? Como si fuera fácil para algunos, ¿no? Entonces ella era así, pues, por eso, frívola, ¿no? Se casó chibola, ¿no? Cuando tenía unos 15 años, ¿no? Con Luis XVI, que también era chibolo, ¿eh? Sí, pues, se casaron, pero se demoraron como 5 años en tener acto sexual, ¿eh? 5 años, ¿no? Así es, se demoraron bastante, un montón, 5 años.
no por culpa de ella, porque ella sí estaba animosa, sino el rey, Luis XVI, ¿no? Entonces la gente decía, oye, pero este rey está loco, si la princesa es preciosa, ¿no? ¿Por qué nada? ¿No será de otro equipo? Estaban dudando, ¿ah? De otro equipo. Algunos decían, no, es muy tímido, ¿sí o no? Muy tímido, ¿no? Bueno, al final se descubrió que tenía un problema sexual, ¿no? Un problema sexual. El rey tenía fimosis. Fimosis es que cuando tú naces, varoncito, tienes tu penito, y está cubierto por una membrana llamada prepucio, ¿no? Prepucio. Ya, esta membrana está pegado ahí a tu penito, y eso tiene que despegarse. Bueno, el doctor le va a decir a tu mamá que lo despegue, ¿no? Cada vez que te baña, tu mamita, ¿no? Agarraba tu penito y lo hacía así, para que vaya despegando, pues, poquito a poquito, ¿no? Así que eso lo ha hecho tu mamá. Ya. Si no lo ha hecho tu mamá, lo hizo el doctor seguramente, ¿no? El doctor, pero a lo bruto, ¿sí o no? A lo bruto, a lo salvaje, ¿no? Así es. Pero si nunca te han hecho eso y está pegado, cuando llegas a la edad así adolescente, vas a tener problemas, pues. Vas a tener ardor, ¿sí o no? Ardor. Y eso es lo que tenía el rey, pues. Por eso que no hacía nada, porque le ardía duro. Hasta que ya después el rey, que también era medio tímido también, por cierto, ya contó su problema, ¿no? Contó y ya los médicos le arreglaron el problema, ¿no? Y bueno, ya empezó una vida sexual con María Antonieta. Pues después de 5 años, ¿eh? Después de 5 años, ¿no? Sí, pues así fue su asunto. Bueno, entonces pues María Antonieta tuvo una mala influencia, ¿no? Una mala influencia con el rey, así es, muy mala influencia, y le hizo tomar muy malas decisiones, que al final le costó la vida a ella, a el rey y a su hijo también, ¿no? Que van a morir en prisión, ¿ya? Así es, pues. Bueno, a ver qué me dice acá mi amiguito, una membrana, dice, ¿cuántos años tenía el rey cuando se casó con ella? Era de su edad, ¿eh? Por ahí van los dos, 15 y 16, chibolitos eran, los dos jovencitos, así es. Bueno, la Revolución Francesa tiene 3 etapas, ¿ya? Etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. Etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. La etapa imperial es con Napoleón, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la etapa monárquica. A ver. Primero tenemos los estados generales. Los estados generales, que es una especie de congreso, ¿no? Es una especie de congreso, ¿ya? Una especie de congreso. Los estados generales, que es como una especie de congreso, se reúnen en Versalles, ¿ya? Ahí fue la reunión, en el Palacio de Versalles, que era un gigantesco palacio, ¿no? Es un enorme palacio en las afueras de París, ¿no? A unos 20 kilómetros de París está Versalles. Tiene más de 1000 habitaciones para la aristocracia que ahí vive. El problema de Versalles es que no tenía muchos baños, ¿ah? No tenía muchos baños. Los baños eran unas sillas con un hueco al medio, abajo una basenica, ¿no? Una silla, un hueco al medio y como una base. Y abajo una basenica que tú haces ahí y cae y ahí se queda hasta que se llena. Cuando ya se llena, viene un sirviente y se lo lleva. Entonces hasta que se llene, pues sale un hedor horrible, ¿no? Así es, insoportable. A veces cuando querías orinar, llamas a un sirviente, el sirviente trae una vasija y mientras que él agarra la vasija, tú estás orinando. Y, hola chica, ¿no? Y después ya la sirviente se lo tiene que llevar. Pero a veces no había tantos sirvientes para tanta gente que ahí vivía
y no aguantaban, ¿eh? Y se orinaban en cualquier rincón del palacio, ¿eh? Iban a cualquier esquinita y ahí no, o atrás de las cortinas. Algunas nobles se orinaban caminando, iban caminando, iban orinando, ¿no? Dejaban pestilencia. Por eso que las sirvientas paraban renegando esas cochinas, ¿sí o no? Así era, pues. Versalles, ¿no? No era muy higiénico, no había buen olor, por eso que tenía un montón de ventanas, y colocaban bastantes plantas aromáticas, ¿no? Bueno, allí en ese palacio es donde se van a reunir los estados generales, Versalles. Una sala, lo acomodaron para que ahí se reúnan. Muy bien, acá se van a reunir los diputados del clero, los diputados de la nobleza, los diputados del Estado llano, ¿ya? Clero, nobleza, Estado llano. Ahora, el clero y la nobleza tenían 561 diputados. El Estado llano tenía 578 diputados. ¿Ya? Y los del Estado llano eran sobre todo representantes de la burguesía, sobre todo burgueses, ¿eh? Mayormente eran burgueses, los diputados del Estado llano. ¿Cuál fue el objetivo, no? O sea, ¿para qué los convocaron? El rey, ¿para qué los convocó? Los convocó para solucionar crisis económica. Para eso los convocó, para que solucionen las crisis económicas, para que se tomen medidas para sacar a Francia, pues, del desastre económico, la falta de recursos, ¿no?, que el Estado tiene. Para eso los convocó el rey, con ese objetivo. Pero claro, los burgueses tienen otros intereses políticos, ¿no? ¿Ya? No solamente medidas financieras, tienen otros intereses. Ahora, bueno, el resultado es que estos estados fracasan, ¿no? Fracasa. ¿Y fracasa por qué? Por la llamada cuestión del voto. Va a fracasar por la cuestión del voto. Bueno, ¿cómo se van a tomar los acuerdos, ¿no? ¿Cómo serán? ¿Por estamento o por persona, ¿no? ¿Cómo será la votación? ¿Por estamento o por persona? Clero y nobleza quieren que sea por estamento, porque ellos son 2 contra 1. El Estado llano quiere que sea por persona, porque son mayoría, pues. Y ahí se la pasaron discutiendo una semana, discutiendo y discutiendo una semana, hable y hable y hable. Al final, nada, no hubo ningún acuerdo, ¿eh? Nada. Así que el Estado llano decide retirarse, pues, ¿sí o no? Estamos acá por gusto, ¿sí o no? Si no hacemos nada. Así que el Estado llano se retira y se reúnen ellos. Se reúnen en lo que se conocerá como la Asamblea Nacional. Así que el Estado llano se va a retirar de los Estados Generales porque no había acuerdos y forman la Asamblea Nacional. Y esta asamblea se va a reunir en Versalles. En Versalles. En la sala del juego de la pelota. Ahí va a ser, en la sala del juego de la pelota. Bueno, el rey cerró el local donde se reunían, ¿no? O sea, esa sala que el rey habilitó para que se reúnan los estados generales, lo cerró. Ante la rebeldía del Estado llano, lo cerró.
colocó guardias ahí en la puerta y le mandó decir a los diputados del Estado Llano que se vayan de Versalles, que se vayan, que regresen a sus regiones, ¿no? Pero ellos no le hicieron caso. Y como ese local estaba cerrado, buscaron otro ambiente, pues, otro ambiente, ¿no? Y entonces ahí encontraron una sala donde la aristocracia jugaba pelota, una especie de tenis, ¿no? Una especie de tenis, llamado el juego de la palma. El juego de la palma, se llama el juego de la palma, Yao de Paumé, juego de la palma. O sea que una pelotita, con tu mano la golpeabas, y al otro te respondía, ¿no? Y ahí se entretenían, ¿no? O sea, jugaban con la palma, juego de la palma. Ya después se inventó la raqueta y ahora se llama tenis, ¿no? Ahora se llama tenis, pero en ese momento era el juego de la palma. Y bueno, ahí se reunieron, ¿no? En ese ambiente donde jugaban pelota, la aristocracia. Ahí se reúnen y ahí realizan un juramento. ¿Ya? Van a realizar un juramento. ¿Qué juraron? Reunirse hasta elaborar una constitución. Así que eso es lo que van a jurar. Reunirse donde sea, hasta que elaboren una constitución. Muy bien, y como ahora se reúnen para elaborar una constitución, entonces se le va a conocer como la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Durante esta etapa de la Asamblea Constituyente se va a producir la famosa toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. Esto va a ser el 14 de julio del 89, ¿no? La toma de la Bastilla. La Bastilla era una prisión política, ¿no? Una prisión política, ¿ya? Los enemigos del rey eran llevados a la Bastilla. Ahí los tenían encerrados. Prisión política, ¿ya? Pero en ese momento ya no había muchos presos, había 5 nomás, nada más, ¿ya? ¿Qué cosa provocó este ataque del pueblo a la famosa Bastilla? A ver, el líder de esto fue un periodista, Camilo Desmoulins, ¿no? El objetivo era tomar armas para defender la Asamblea Constituyente. Ese era el objetivo, ¿no? Tomar armas para defender la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que el rey estaba trayendo tropas a Versalles, ¿no? Estaba ya trayendo tropas a Versalles. El deseo del rey era como Fujimori, ¿no? Como Fujimori, disolver, ¿sí o no? Disolver la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese era el interés del rey, disolver esa asamblea, ¿ya? Por eso que estaba trayendo ejércitos hacia Versalles, ¿ya? Entonces estas tropas irían a arrestar a estos diputados o a matarlos si hay resistencia, ¿no? Entonces este periodista Desmoulins, enterado de esto, desde una calle de París, comenzó a incentivar al pueblo de que el pueblo tiene que apoyar a la Asamblea Constituyente, ¿no? Tenemos que apoyarla, tenemos que defenderla, ¿ya? Y entonces el pueblo comenzó a seguirlo, a apoyarlo, ¿no?
Pero para poder defender a la Asamblea Constituyente, ¿qué necesitan? Armas, pues, ¿no? Armas. ¿Ya? ¿Y dónde había armas? En la Bastilla. Allí había armas, ¿no? Ahí tenían bastante armamento almacenado. Y por eso se fueron a la Bastilla. Por las armas, ¿no? Y como el encargado de la Bastilla no le quiso entregar las armas, no le quiso abrir, atacaron la Bastilla, lograron tumbarse la puerta, entraron a los guardias que estaban a cargo, los mataron, les cortaron las cabezas, los clavaron sobre lanzas, tomaron las armas, la pólvora, todo, y salieron por las calles de París, ¿no? Dando vivas a la revolución, amenazando al rey, todos armados, ¿no? Entonces, cuando el rey se enteró de esta reacción del pueblo, ¿no? Se enteró de esta reacción del pueblo, entonces el rey como que se asustó, ¿sí o no? El rey se asustó y el rey ya no siguió con su plan, ¿está claro? Ya no siguió con su plan y ya no arrestó a los diputados del Estado Llano, ¿está claro? Ya no, y ahí el rey como que se chupó, se asustó por esta violenta reacción del pueblo, ¿no? Muy bien, ahora, bueno, pero ya en París el pueblo se ha rebelado, ¿no? El pueblo, los llamados sans-culottes, los sans-culottes, así le dicen al pueblo, ¿no? A los sectores populares, sans-culottes. Sans, sin culotes. ¿Qué cosa es culote? ¿No? ¿Qué cosa es culote? Culote es un pantalón corto. Ese es un culote, es un pantalón corto, ¿no? Algunos lo llaman calzón, pero no era un calzón. Es un pantalón corto. Pantalón corto. La élite se viste diferente al pueblo, pues, ¿no? La élite se va a vestir diferente al pueblo, ¿no? La élite usa un pantalón corto hasta la rodilla, de la rodilla para abajo, una media blanca, un zapatito muy bonito, ¿no? Adornadito, una camisa de seda, ¿no? Una especie de chalequito, ¿no? A veces corto o a veces largo, ¿no? Y con peluca. Bueno, así se viste la élite, la aristocracia. ¿Está claro? O sea, la élite, el que tiene plata, ¿no? Ellos se visten así. ¿Está claro? Pantalón corto, medias, zapatitos bonitos, decorado, camisa de seda, una especie de chaquetita, ¿no? Y su peluca, ¿eh? Así es la moda. En cambio el pueblo no, pues el pueblo usa pantalón largo, así como usamos nosotros, pues somos pueblo, ¿sí o no? Pantalón largo, un zapato así normal, como usa el pueblo, ¿no? Zapato normal, sin adorno, nada, todo llano, como un saquito, ¿no? Sombrero, bueno, así anda el pueblo, ¿está claro? Entonces, por eso que al pueblo le decían sans-culottes, porque no usan esos culotes, que es el vestido de la élite, no de la élite. Y entonces, el pueblo, los sans-culottes, entonces ¿no? Ya participan en la revolución y gracias a su participación es que se logró evitar, ¿no? Que la Asamblea Constituyente sea disuelta, eliminada por el rey. Pero bueno, ahora que ya se prendió la mecha en París, ahora en toda Francia también empiezan las protestas, ¿no? Así es, empiezan las protestas y se va a producir lo que se conoce como el Gran Miedo. El Gran Miedo, ¿no? ¿Y a qué se llama el Gran Miedo? A las rebeliones campesinas. Rebeliones campesinas antifeudales, ¿no? Claro, rebeliones campesinas antifeudales en toda Francia. Así que los campesinos salen a luchar, ¿no? Salen a atacar
a los señores feudales franceses. Atacan los castillos, ¿no? Atacan los lugares donde recaudan los impuestos. Está furioso el pueblo. Entonces la aristocracia feudal, aterrorizada, asustada, ¿no?, por las masas campesinas, ¿ya?, porque los campesinos son millones, pues, ¿sí o no? Son millones, ¿no?, frente a una pequeña aristocracia feudal. Bueno, la aristocracia feudal tuvo que aceptar perder privilegios. Para calmar al pueblo, para calmar a las masas, entonces la aristocracia feudal tuvo que aceptar perder privilegios. Entonces, en la llamada Noche de los Milagros, ya, en la Noche de los Milagros, que fue un día 4 de agosto del 89, acá se eliminan el régimen feudal. Ya, fin del régimen feudal. O sea, la aristocracia pierde privilegios feudales. El campesino ya no está obligado a darle rentas, ¿está claro? Ya no está obligado a darle rentas a esa aristocracia feudal. Así que pierden privilegios feudales. Y además se establece la igualdad ante los impuestos. Así que ahora todo el mundo paga impuestos. Todos, ¿está claro? Todos van a pagar impuestos por igual. Todos, ¿ya? Según tu riqueza, pues, ¿está claro? Según lo que tienes. Todo el mundo paga impuestos. O sea que la aristocracia feudal pierde los privilegios que tenía, ¿no? Eso ocurrió en la llamada Noche de los Milagros. Y luego la Asamblea Constituyente promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Bueno, que como ustedes ya saben, habla de libertad, igualdad, etcétera, ¿no? Etcétera. Y también se elaboró la llamada Constitución del Clero. La Constitución del Clero, por el cual los sacerdotes van a ser nombrados por el Estado. Y los sacerdotes estarán subordinados al Estado. Nombrados por el Estado, subordinados al Estado. Y recibirán sueldos del Estado también, el sacerdote, ¿no? O sea, están subordinando a la Iglesia al Estado, ¿no? Al Estado. O sea que ya no obedecen al Papa. En ese momento el Papa era Pío VI, ¿no? Pío VI. Bueno, ya no. O sea, ya no van a obedecer al Papa. Ya no van a obedecer al Papa. ¿Ya? Pío VI. Ya no. Ahora el Estado los nombra. El Estado, no el Papa, el Estado. El Estado les paga sus sueldos. Y ellos tienen que someterse a lo que el Estado disponga, ¿no? O sea, prácticamente los sacerdotes se vuelven como funcionarios del Estado, ¿no? Del Estado. No del Papa, sino del Estado francés, ¿ya? Entonces hubo sacerdotes que no estaban de acuerdo, pues. Y además, los bienes de la Iglesia pasaron a manos del Estado, pues. O sea, muchos bienes que tiene la Iglesia, porque la Iglesia tiene muchas tierras, ¿no? La Iglesia tiene enormes tierras, enormes propiedades. Bueno, esos bienes de la Iglesia pasan a manos del Estado, a control del Estado, los bienes de la Iglesia. ¿Está claro? Sacerdotes subordinados al Estado, los bienes de la Iglesia a poder del Estado, ¿no? Entonces muchos sacerdotes no estaban de acuerdo con esto, se oponen, y esos sacerdotes fueron conocidos como refractarios.
¿Ya? A estos sacerdotes se les llamó los refractarios. Y esos sacerdotes fueron declarados enemigos de la revolución. Y muchos de ellos serán asesinados después. ¿Ya? Bueno, la cosa para el rey se le están poniendo un poco feas, ¿no? La revolución está que avanza. Pero el problema económico no termina. El pueblo sigue pasando hambre, ¿no? El pueblo sigue pasando hambre. ¿Ya? Hay cambios políticos, hay cambios sociales, pero la situación económica no mejora todavía, no mejora. Aún hay escasez de alimentos. Las mujeres que van al mercado, ¿no? Las mujeres, bueno, en esa época las mujeres iban al mercado. Ahora también van los hombres, ¿sí o no? Ahora también van los hombres, ¿no? Así es. Ahora el hombre moderno es el que también colabora en el hogar, ¿sí o no? Hombre moderno, ¿ya? Hombre antiguo no, era más machista, ¿sí o no? Más machista. Entonces, las mujeres van al mercado, mujer del pueblo, no tiene plata, todo caro, ¿no? No le alcanza, se desespera, ¿sí o no? Entonces las mujeres están furiosas, reclaman, ¿no? Reclaman. Y a estas mujeres furiosas se les juntaron los hombres también, ¿no? Y marcharon a Versalles, ¿ya? Fueron a Versalles, ¿no? Como para desfogar su furia contra el rey. Tuvieron que caminar desde París hasta Versalles. De París hasta Versalles. Llegaron así, pero con cuchillos, ¿no? Con cuchillos, con hacha, con picas, ¿no? Con lo que tengan. Así llegaron todas. La gente del pueblo, ¿no? Llegaron y empezaron a insultar al rey. Insultaban a la reina, ¿no? Reclamando pan, comida, ¿no? Comida. La gente estaba realmente exaltada, ¿no? Y cuando la gente del pueblo se asa, es terrible, ¿eh? Sí, pues no creen en nadie, ¿eh? Entonces el rey, para calmar al pueblo, tuvo que hablarles desde un balcón, ¿no? Y bueno, se expresó con palabras bastante humildes, pidiendo perdón por lo que pasaba y que va a solucionar los problemas, ¿no? Sí, pues tuvo que actuar así, porque si se pone todo arrogante, todo machito, ¿sí o no? Sí, pues, ante ese pueblo exaltado, seguro que ahí mismo se lo bajaban, ¿eh? Pero tuvo que actuar con humildad, ¿no? Y la reina también, la reina que era altiva, orgullosa, tuvo que estar ahí todo humilde, todo sumisa, ¿no? Así es, pues, para calmar la furia popular. Entonces, el rey se vio obligado a abandonar Versalles. El pueblo le exigió que se traslade a París, para que ahí en París vea lo que el pueblo sufre, porque allá en Versalles, alejado de la gente, no sabe nada, ¿sí o no? Su vida de lujo, ¿no? No sabe lo que el pueblo sufre. Vaya a París, vea lo que el pueblo sufre. Así que por presión popular, el rey tuvo que dejar su palacio e ir a París. Y el pueblo lo acompañó. La familia real salió en su carruaje rumbo a París. Y todo el pueblo atrás de ellos, ¿sí o no? Atrás, acompañándolos. Así que el rey llegó a París y se instaló en un palacio que tenía en París, el Palacio de las Tullerías. Y el rey no tenía libertad, lo tenían vigilado, ¿eh? Sí, pues. Mucha aristocracia escapó, ¿no? Al ver que las cosas se están poniendo feas, muchos aristócratas huyeron, se fueron a otros países como Bélgica, Austria, ¿no? Los emigrados. Hasta el propio hermano del rey, el futuro Luis XVIII, también se fue. Otro hermano del rey, el futuro Carlos X, también se fugaron, ¿no? Se fueron, ¿ya? Por las cosas que estaban pasando en Francia. El rey, al ver que su vida corría peligro también, porque el pueblo estaba muy exaltado, había muchos líderes radicales, extremistas, que pedían la cabeza del rey, el rey también decidió escaparse. Apoyado por un noble
que por ahí dicen que era amante de su esposa, pero sin confirmar, una noche salieron de París en un carruaje, los reyes vestidos de criados, ¿no? De criados. El rey iba conduciendo el carruaje como un criado. Su esposa iba adentro como criada. Y una criada vestida de aristócrata, ¿no? Y entonces cuando pasaban por los puestos de control, revisaban y miraban al aristócrata, ¿no? Bueno, que no la conocían, ¿no? Y lo dejaban pasar. Y así estuvieron saliendo. Su destino, Bélgica. Bélgica. Ahí se iban, a Bélgica, porque en esa época Bélgica era parte del Imperio Austriaco, ¿no? Se fueron a Bélgica. En la frontera había un ejército austriaco que los esperaba para protegerlos. Solo tenían que llegar nomás, ahí a Bélgica, ¿no? A la frontera, para que sean protegidos. Estaban cerca, ¿eh? El último pueblo que tenían que cruzar era un pueblo llamado Varegnes, el pueblo de Varegnes. Pero estando ahí, los reconocieron. Algunos dicen que el rey, que era el criado en ese momento, pagó un impuesto para salir, con una moneda que tenía su cara, ¿no? Una moneda que tenía su cara, una moneda llamada Luis, un Luis, que tenía su cara, y que por su cara, que tenía la moneda, lo reconocieron, ¿no? Otros dicen que lo reconocieron porque uno de los guardias trabajó en Versalles, y como trabajó en Versalles, lo reconoció, ¿no? Y al toque pasó la voz. Así que el rey fue reconocido y le impidieron continuar su avance. Lo impidieron continuar. Y el rey será obligado a regresar a París. Cuando el pueblo se enteró de que el rey intentó escaparse, el pueblo salió a las calles a reclamar. Querían la cabeza del rey. Pero la Guardia Nacional, que era una guardia formada por burgueses, la Guardia Nacional, formada por burgueses, reprimió al pueblo, ¿no? Reprimió al pueblo, ¿ya? Violentamente al pueblo. Mucha gente del pueblo va a morir, ¿no? Reprimido por la Guardia Nacional, formado por burgueses. Porque estos burgueses no querían la cabeza del rey. Ellos querían, su objetivo era establecer en Francia una monarquía constitucional. Ese es el ideal burgués. Monarquía constitucional, ¿no? ¿Ya? Donde a través de un parlamento la burguesía llegue al poder. Esa era su idea, ¿está claro? Así que ellos no iban con los ideales del pueblo, ¿no? El pueblo más radical, gente radical, quiere fin de la monarquía, quieren república, ¿no? Quieren república. Pero la burguesía no. Gente de la alta burguesía querían un sistema monárquico constitucional. Y por eso reprimen al pueblo y lo mantienen al rey en su puesto, ¿no? Muy bien, luego esta asamblea constituyente, manejado por la burguesía, promulgaron la Constitución de 1791. En esta Constitución se establece una monarquía constitucional, ¿ya? Una monarquía constitucional, ¿ya? O sea, un rey, pero con un poder limitado por la Constitución. Además, habrá un parlamento, pero este parlamento va a ser elegido con voto censitario. ¿Y qué significa voto censitario? Voto censitario significa que solamente votan los que tienen plata nomás. El pueblo no vota. O sea, no le dieron voto al pueblo. No hay sufragio universal. Solamente vota el que tiene plata. Voto censitario. O sea, votan los burgueses. Para que en el parlamento haya dominio de la burguesía, ¿no? Así que esa es la constitución burguesa, ¿no? La del año
91, ¿ya? Y así, con esta constitución, ahora en Francia se estableció la llamada monarquía constitucional. Una monarquía constitucional que durará poco, no. Durará poco y la monarquía caerá y la república se instalará. ¿Y qué provocó esa caída de la monarquía? ¿No? Eso ya lo veremos a continuación. Muy bien, amiguitos, hasta esta parte entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud por ahí que quieran que les aclare? ¿Alguna duda? Bueno, de la tablet no veo nada porque está apagado. Ay, mamita, ¿por qué se apaga tu tablet, mamita? Después cada media hora se apaga, cuando no lo... Ah, ya. Bueno, mientras que acá mi amiguita tecnóloga de tablets. A ver, ¿qué dice acá? Tan cerca y tan lejos. Ah, de lo que estaban. Sí, pues, y estaban cerca. A Bélgica, sí, pues, cerquita. Un pueblito, Varenne. Pero así es la historia, pues, ¿sí o no? Así es la historia, ¿no? Igual que el Perú, ¿no? Sí, pues el Perú estaba tan cerca de ser un país desarrollado, ¿no? Ya nos daban ya no nos pedían visa en otros países de Europa para viajar, porque los peruanos tenían plata, ¿sí o no? Estábamos ahí avanzando, ¿ya? Ya nos iban a aceptar en la OCDE, que es un club de ricos, ¿sí o no? Cuando la fregamos, ¿sí o no? La fregamos, ¿no? Primero la fregamos con Ollanta, y luego la fregamos con Kuczynski, después entró Vizcarra, y ahora la recontrafregamos con Castillo, ¿sí o no? Sí, pues estábamos cerca a estar entre los ricos, ¿sí? ¿Sí o no? Ahora estamos dando pena, ¿no? Así es, pues no sabemos cómo terminaremos. Bueno, ni modo. ¿Qué dice acá mi compatriota? Los refractarios son los sacerdotes que no aceptaron la constitución del clero. O sea, sacerdotes que se subordinan al Estado. O sea, el Estado los nombra y que tienen que obedecer al Estado, ¿no? Ellos no. Sacerdotes que para ellos, ¿quién es su autoridad? El Papa, ¿no? El Papa. Y obedecen al Papa, no al Estado, sino al Papa. Entonces esos sacerdotes que no aceptaron esto, se les llama refractarios y son los llamados sacerdotes enemigos de la revolución. Refractarios, sacerdotes que no aceptan este cambio, lo rechazan y ellos son declarados enemigos de la revolución, ¿ya? Esos son los refractarios. Y dice acá mi amiguito, sáqueme de Latinoamérica. ¿Para qué, papito? ¿Dónde quieres ir? ¿En Europa? Ya pronto habrá guerra nuclear ya. ¿Para qué vas a ir allá? Vas a morir, ¿no? Acá por lo menos vas a morir lento con la radiación, ¿sí o no? Poquito a poquito, allá al toque te vas a desintegrar. Así que no vayas para allá. Muy bien. Y si cruzan Bélgica, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran salvado, pues, ¿sí o no? Claro, pues se hubieran salvado, no hubiesen muerto, ¿no? Obvio, así es, pulpín. A Ucrania dice, voy a ir, ¿no? Menos, bueno, si quieres ir a pelear por Ucrania, anda nomás, ¿eh? Yo también apoyo a Ucrania. Sí, pues. No me cae Putin, Ni me cae Putin, ni tampoco me cae el chino Xi Jinping. Los dos tienen planes de dominio mundial, ¿sí o no? Así es, pues. Muy bien, vamos a ver en qué termina esta bronca por el dominio mundial, ¿no? Siempre que hay broncas por el dominio mundial hay guerras, ¿eh? Siempre, ¿sí o no? Siempre hay guerras, ¿no? Porque hay uno que quiere desplazar al otro, el otro no se quiere dejar desplazar, al final chocan, ¿sí o no? Guerra mundial. Solo que en esta época, una guerra mundial ya es guerra nuclear, ese es el problema, ¿sí o no? Creo que por eso se aguantan, ¿eh? Por eso se aguantan, ¿no? Pero alguno va a apretar el botoncito, van a ver, ¿eh? Así que esperen con paciencia nomás. Anda comprándote tu traje antirradiación en Gamarra, ¿ya? Es listo. Y tu yodo también, ¿eh? Yodo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir por acá entonces, jóvenes. A ver. Muy bien, ahora pasamos a la etapa de la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. Del 91
hasta el 92. Bueno, ya en esta etapa, ya el gobierno es monárquico constitucional, ¿no? Gobierno monárquico constitucional. Bueno, el rey sigue siendo Luis XVI, pues, rey. Sigue siendo el rey. Parlamento, pero es un parlamento que va a ser dominado por burgueses. Ya, es un parlamento que va a ser dominado por burgueses. Burgueses. Ahora, va a haber varios tipos de burgueses. Fuldenses, girondinos y jacobinos. Son burgueses, pero que tienen diferentes ideas también, ¿no? Por ejemplo, los fuldenses son burgueses monárquicos. ¿Ya? O sea, ellos son los que quieren, o sea, que la revolución ahí termine, ¿no? O sea, que la revolución ahí termine. Monarquía constitucional, ¿no? Ahí nomás. ¿Está claro? O sea, ya la burguesía logró llegar al poder vía parlamento, ¿no? Vía parlamento. Entonces, así que para ellos ahí la revolución debe haber terminado. Ahora, los girondinos, ellos prefieren una república. Son republicanos, pero moderados. Republicanos moderados. O sea, ellos no quieren monarquía, quieren república. Gobernantes elegidos, pero una república donde los que tengan el poder son los burgueses. La burguesía tenga el poder. Y donde vote solo la burguesía, nada más. Los que tienen plata, marginando a los sectores populares. Mayormente los girondinos son de la alta burguesía, ¿no? Alta burguesía. Ricos comerciantes, por ejemplo, ¿no? Los girondinos. Los jacobinos son republicanos pero radicales. Republicanos pero radicales. Estos sobre todo son de la pequeña burguesía, ¿no? Pequeña burguesía, ¿no? Pequeños comerciantes, dueños de tienditas, algunos profesionales, ¿no? O sea, los burgueses pichis. ¿Ya? Y estos quieren una república, pero donde el pueblo vote. Sufragio universal. ¿Está claro? Es lo que quieren ellos ser. Una república donde el pueblo vote, sufragio universal, y donde los que gobiernen sean nombrados por el pueblo, ¿no? Y se tomen medidas para acabar con la injusticia social, ¿ya? Con la explotación y los abusos. O sea, estos están más ligados al pueblo, ¿no? Los jacobinos, ¿ya? Así que son burgueses, pero que tienen diferentes ideas. Los fuldenses dicen, bueno, aquí la revolución terminó, ya se logró el objetivo, monarquía constitucional. Los girondinos quieren república, pero una república burguesa, donde ellos son los que gobiernen, ¿ya? Y los jacobinos quieren una república popular, pueblo, que el pueblo vote y que el pueblo elija, ¿sí o no? Y que se gobierne para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Esos son los jacobinos, ¿eh? Muy bien, durante esta etapa se produce la guerra. La guerra contra Austria y Prusia, ¿no? A ver, la guerra contra Austria y Prusia. Guerra contra Austria y Prusia. Bueno, estos países que tienen gobiernos absolutistas, los dos, ¿no? Tienen gobiernos absolutistas, Austria y Prusia, deciden invadir Francia por dos razones. Una, salvar al rey, y dos, acabar con la revolución. Así que ellos deciden invadir Francia, una, para salvar al rey, y dos, para acabar con la revolución, ¿ya? Así que ahora Francia
tiene que prepararse para la guerra, ¿no? Contra Austria y Prusia. En este contexto se produce la llamada jornada, la jornada del 10 de agosto. Jornada del 10 de agosto. ¿Qué pasó? Bueno, el pueblo está furioso. El pueblo está molesto. ¿Por qué? Están molestos por la amenaza. Por la amenaza del duque de Brunswick. ¿No? Ellos están molestos por la amenaza del duque de Brunswick. El duque de Brunswick es el que maneja, dirige el ejército de Prusia, ¿no? Él está a cargo del ejército prusiano, el duque de Brunswick. Y él amenazó con arrasar París con su ejército. Si algo le pasa al rey, ¿no? Es la amenaza que dio. Si algo le pasa al rey, vamos a arrasar París. Bueno, seguramente la intención del duque de Brunswick era proteger al rey, ¿no? Que no le hagan nada, pues. Pero más bien esto no le gustó al pueblo, pues. Entonces el pueblo lo vio como una amenaza, ¿o no? Nos está amenazando. Y además, eso hizo ver que el rey está relacionado con ellos, ¿o no? Que el rey está relacionado con ellos, ¿no? Y decían que el rey era el que había incentivado a esos ejércitos a que invadan Francia. Por lo tanto, el rey es un traidor a Francia, ¿no? Por eso que los sectores populares, ¿no? Llenos de cólera, ellos atacan el palacio, ¿ya? Atacan el palacio de las Tullerías, donde vive el rey, pues, ¿no? Y el rey va a ser apresado. Así que el rey va a ser declarado traidor, ¿ya? Al rey lo van a declarar traidor. Van a decir que el rey es el que había incentivado a esos países a que invadan Francia. Por eso lo acusaron de traidor. Así que el rey va a ser arrestado. Lo van a meter a la cárcel. A él, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Él tenía un hijo y 2 hijas. Los van a meter presos a la familia real. ¿Ya? Y Francia se tuvo que preparar para la guerra, pues, ¿no? Se tuvo que preparar para la guerra. Se declaró la patria en peligro. En ese contexto se produce las llamadas matanzas de septiembre, ¿ya? Las famosas matanzas de septiembre. Jean-Paul Marat, este Jean-Paul Marat era un periodista, ¿ya? Un periodista jacobino. Así que Jean-Paul Marat era un periodista jacobino, radical, y desde su periódico él instigó el asesinato de nobles y sacerdotes. Según este jacobino radical Marat, desde su periódico, él tenía un periódico, El Amigo del Pueblo, se llamaba su periódico, ¿no? El Amigo del Pueblo. Él decía que esos nobles y esos sacerdotes que son enemigos de la revolución deben ser asesinados, ¿no? Deben ser eliminados. Tenerlos vivos es un peligro para la revolución, así que hay que matarlos. Muchos de estos nobles y sacerdotes estaban presos, ¿eh? Estaban presos. Muchos aristócratas estaban presos, acusados de ser contrarrevolucionarios. Y muchos sacerdotes refractarios, ¿no? Sacerdotes refractarios que no aceptaron la constitución del clero, estaban presos también, enemigos de la revolución.
Bueno, las masas populares, instigadas por Marat, fueron a las cárceles. Fueron. Obligaron a los carceleros a abrirles la cárcel. Si no, los mataban también. Y estos carceleros, por terror, por miedo, porque las masas populares están llenas de odio, vienen con machete, con cuchillo, con pica, con todo. Bueno, les abrieron las puertas, pues, de las cárceles. Y entraron y sacaron a los nobles que estaban presos, a los sacerdotes, y afuera los empezaron a asesinar, ¿no? A cuchillar, a decapitar, ¿no? Así es, una horrible matanza, ¿no? Matanza de septiembre, instigado por este Jean-Paul Marat, ¿no? Jean-Paul Marat, que durante el gobierno jacobino, que va a haber después, pues, prácticamente era considerado, pues, un mártir, un héroe, ¿no? Hasta estatuas le hicieron a Jean-Paul Marat cuando los jacobinos tomaron el poder, ¿no? A este asesino de Marat. Bueno, se organizó el ejército revolucionario, ¿ya? Así que se va a organizar este ejército revolucionario. Este ejército va a tener como jefe a Dumoirés. Van a tener como su himno, su canto de guerra, la famosa marsellesa. La marsellesa, que es un canto de guerra, que incentiva al pueblo a luchar, ¿no? Incentiva al pueblo a luchar para salvar la revolución, ¿está claro? Así que incentiva a las masas a luchar y salvar la revolución, ¿no? Hay que acabar con ese enemigo, dice, ¿no? Hay que acabar con ese enemigo que invade nuestras tierras, que quiere matar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, ¿no? Así que marchad ciudadanos, ¿no? Marchad ciudadanos, vamos a la guerra, a defender la tierra, vamos a regar con la sangre de esos enemigos nuestras tierras, ¿no? Y así incentiva, pues, esta marsellesa, ¿no? Así que el ejército iba cantando la marsellesa, ¿eh? Y bueno, ellos lograron una victoria, ¿no? Una victoria en la batalla de Valmy. Victoria en la batalla de Valmy. En esa batalla de Valmy, el ejército revolucionario de Dumoirés logró derrotar al ejército de Austria y Prusia, salvando a Francia de la invasión. Bueno, pero ya la monarquía se terminó. El rey está preso, ¿no? Entonces la monarquía será abolida y ahora, ¿qué sistema de gobierno se va a establecer en Francia, no? Pues se va a establecer el sistema republicano. Y durante la república, los que tomarán el poder serán los jacobinos, los radicales, los extremistas, ¿no? Y estos jacobinos harán un gobierno sanguinario, el llamado gobierno del terror. ¿Y por qué hicieron un gobierno sanguinario? Los jacobinos, eso es lo que veremos a continuación. Muy bien, hasta esta parte, entonces, amiguitos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué dice acá mi amiguito? Nada tiene sentido. ¿Qué cosa no tiene sentido, papito? Dime. ¿Qué dice acá? No me asuste, dice. ¿Ya? No te preocupes, que acá no va a llegar las bombas nucleares. Va a llegar la radiación nomás. ¿Ya? No te preocupes. Profesor, Dime. ¿la burguesía obligó al rey a aceptar la Constitución de 1791? Obvio. Sí, pues, así es. El rey tuvo que jurar. ¿Ah? ¿Fue exclusiva para los varones? ¿Cómo? ¿La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue exclusiva para los varones? Así es, era solamente para hombres, nada más. Los únicos que son ciudadanos son los hombres. Por eso que una mujer francesa llamada Olimpia de Gouges también reclamó derechos para la mujer, ¿no? Sí, pues, Olimpia de Gouges también reclamó derechos para la mujer.
ella escribió, ¿no? Escribió una obra, Los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? Sí, pues, pero acá solamente ciudadanos son los hombres nada más, ¿ya? Nada más, solamente ellos tienen derechos ciudadanos. Y cuando piden sufragio universal, es solamente para hombres nomás, no para mujeres. Así es, para varones, nada más. Así es, amiguita. ¿Está bien? Ya, listo. ¿Mamita? ¿Tan poquito, mamita? ¿Por qué, pues? Me quiero quedar más tiempo. Ah, ya, ni modo. ¿En los jacobinos eran la mayoría? ¿O por qué ordenan? A ver, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a esa parte de los jacobinos. ¿Ah? O sea, por acá. Profesor, Mamita. ¿por qué los demás poderes burgueses aceptaron la anulación de la monarquía constitucional? ¿Qué, mamita? ¿Por qué las demás posturas burguesas aceptaron la anulación de la monarquía constitucional? ¿Por qué lo aceptaron su anulación? Porque los jacobinos impusieron la república, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a explicar eso. Ahorita llegamos a esa parte, ¿ya? Ahorita, un ratito. Muy bien, a ver, la etapa republicana. Se va a convocar elecciones. ¿Ya? Elecciones. En estas elecciones se va a elegir a una convención. Una convención es como una especie de parlamento que es la que va a tener el poder. ¿Ya? Ellos van a tener el poder. Y son los que van a elegir al que gobierne, ¿ya? Así que esa es la convención. Es como un parlamento que es la que va a tener el poder y es la que nombra, la que elige al que gobierna. ¿Está claro? Al que ejerce el poder, lo nombra la convención. Bueno, esta convención va a establecer la república, sistema republicano. ¿Ya? La monarquía será definitivamente eliminada. ¿Ya?
los sectores burgueses que querían república, bueno, al final van a lograr imponerse, ¿no?, sobre aquellos que querían monarquía constitucional, pues, sobre los fuldenses, ¿no?, que ya van a desaparecer de la escena. Así que al final se va a imponer la república. Y el rey, Luis XVI, va a ser juzgado por traidor. Lo van a juzgar por traidor. Además, en un armario que el rey tenía en su palacio, en un armario con doble fondo, se encontraron unos papeles secretos, que era la comunicación que él tenía con los monarcas de otros países, con Austria, Prusia, ¿no? Comunicaciones, donde ahí él les pedía que invadan su país, para que acaben con esta revolución. O sea, él estaba solicitando a otros países que invadan Francia, ¿no? Bueno, esas cartas secretas, que el rey lo tenía escondido en un armario de doble fondo, fueron encontradas, pues, ya. ¿Qué más pruebas, sí o no, de su traición o no? ¿Qué más prueba de la traición? Ya no hay nada que te salve, ¿sí o no? Ahí está la prueba, ¿ves? Ya. Así que bueno, ya indefendible, ¿sí o no? Indefendible, ¿no? Indefendible, ¿está claro? Entonces, ya Luis XVI terminará por ser acusado de traidor y será guillotinado. Ahora, al inicio, los que tomaron el poder eran girondinos, que eran de la alta burguesía, ¿no? Girondinos, que son de la alta burguesía y que quieren una república burguesa, moderada, ¿no? Girondinos. Pero de pronto Francia empezó a tener graves problemas. Se formó la primera coalición europea, ¿no? La primera coalición europea para invadir Francia y acabar con la revolución. Países como Inglaterra, Austria, Prusia, ¿no? España, se unen contra Francia para invadir Francia y acabar con la revolución. Así que Francia será atacada desde España, desde Austria, Prusia, Inglaterra, ¿no? Están atacando Francia. Y adentro de Francia también hay rebeliones en la zona de la Vendée. La zona de la Vendée es una zona que son católicos, y en esta revolución está que matan sacerdotes, está que destruyen iglesias, ¿no? Y son realistas, o sea, partidarios de la monarquía. Y se indignaron cuando lo mataron al rey, pues. Entonces esta zona de la Vendée se van a rebelar por Dios y por el rey. O sea que Francia tiene amenazas internas y externas que pueden acabar con la revolución. Pero estos girondinos, que son sectores moderados, no aplican medidas extremas, medidas radicales, ¿no? Necesarias para salvar la revolución, ¿ya? Los jacobinos, que son los más radicales, exigen medidas duras, ¿no? Medidas duras, ¿ya? Eliminar a aquellos que son enemigos de la revolución. Los girondinos se oponen, así que los jacobinos van a tener el apoyo del pueblo, así es, el apoyo del pueblo, de los sans-culottes, ¿está claro? Van a tener el apoyo del pueblo, de los sans-culottes, y van a movilizar al pueblo, ¿no? Los jacobinos, bueno, van a movilizar al pueblo, van a ir a la convención, ¿no? Van a tomar la convención, estos girondinos serán sacados, serán ejecutados, ¿no? Y los jacobinos, con apoyo del pueblo, de los sans-culottes, tomarán el poder, pues. De esa manera es que los jacobinos tomaron el poder, con el apoyo de las masas populares, de los sans-culottes. Y así se va a establecer lo que se va a llamar el gobierno del terror, ¿ya? El gobierno del terror. Este gobierno del terror va a tener como líder a Robespierre.
que era un jacobino radical, pues, ¿no? ¿Ya? Hola. Bueno, que era un jacobino radical, pues. Entonces, va a haber amenazas contra la revolución, amenaza externa, la primera coalición europea, amenaza interna, la rebelión de la Vendée. Entonces se tuvieron que tomar una serie de medidas, ¿no? Medidas extremas. La ley de sospechosos. La ley de sospechosos. Por esta ley se considera sospechoso a todo aquel que no haya hecho nada contra la revolución, tampoco haya hecho nada a favor de ella, ¿no? O sea, tú tienes que apoyar de todas maneras la revolución, sí o sí, tienes que apoyar sí o sí la revolución, de todas maneras. Si no eres considerado sospechoso y serás ejecutado, la guillotina. Se dio la ley de la leva en masa. Todos están obligados a formar parte del ejército revolucionario. Si te niegas, serás ejecutado. La ley del empréstito forzoso. O sea, tú tienes que proveer de dinero lo que tengas al Estado. Si ocultas tu plata y te descubren, serás guillotinado, ¿no? Y así, ¿no? Se comenzaron a dictar numerosas leyes extremas, ¿no? ¿Ya? En estos momentos de peligro nacional. Y entonces mucha gente acusada de corrupta, acusada de sospechosa, ¿no? Comenzaron a ser detenidos, juzgados y ejecutados, ¿no? Y entonces la guillotina comenzó a funcionar y a funcionar y a funcionar ahí, ¿ya? Entonces comenzaron a guillotinar a miles y miles de personas en París y en toda Francia también, a todos aquellos que consideraban, ¿no?, que eran un peligro para la revolución, ¿ya? Pero bueno, las medidas extremas que le costó la vida a mucha gente, ¿no? La reina María Antonieta fue guillotinada, ¿no? Muchos miembros de la aristocracia serán guillotinados, ¿ya? Bueno, al final lograron éxitos, ¿no? Sí, pues al final estas medidas lograron éxitos, ¿no? Lograron algunas victorias, ¿no? Algunas victorias. Vencen a la primera coalición y también a la Vendée. O sea, lograron acabar con el ejército de la primera coalición y también con la rebelión campesina de la Vendée. Bueno, una vez que los peligros terminaron, entonces la gente empezó a pedir clemencia, ¿no?, a Robespierre. O sea, que ya pare la mano, pues, ¿sí o no? Que pare la mano, ¿no? Ya hay miles de sospechosos que están encarcelados esperando que los guillotinen, ¿no? Entonces pidieron tribunales de clemencia, ¿no? O sea, para ya no guillotinar más gente porque ya estos peligros ya han pasado. Pero Robespierre, bueno, parece que quería seguir limpiando Francia, ¿no? Para él, mucha gente es corrupta, es inmoral y quería seguir limpiando Francia y bueno, quería continuar con esta política de guillotinamiento, ¿no? Y entonces empezó a amenazar, ¿sí o no?, a las personas, ¿no? Que mira, tú estás en la lista, tú también vas a ser guillotinado, ¿no? Entonces ya mucha gente empezó a tener miedo por su vida, ¿no? Y van a conspirar contra Robespierre. Y se produce pues el golpe del 9 de Thermidor. 9 de Thermidor sería pues el 27 de julio de 1794, donde Robespierre va a ser derrocado, ¿no? Así va a ser derrocado
iba a ser guillotinado, ¿no? Muerto Robespierre, se establece un gobierno más moderado llamado el Directorio, ¿no? El Directorio, ¿ya? Un gobierno republicano, pero más moderado, no tan radical como estos jacobinos. Y fue durante la etapa del Directorio que surgirá la figura de Napoleón Bonaparte, pues, ¿no? En el Directorio, ¿no? Va a surgir la figura de Napoleón Bonaparte, primero como general, dirigiendo los ejércitos de Francia contra Inglaterra, contra Austria, y que luego tomará el poder, primero como cónsul, luego como emperador. Bueno, pero ¿cómo surge esta figura de Napoleón Bonaparte? Eso ya lo veremos la próxima semanita, porque el tiempo ya se nos terminó hace rato. ¿Ok? Ok, amiguitos, listo. Entonces hasta esta parte hemos avanzado pues con la Revolución Francesa. Ya la próxima semana continuamos con la etapa del Directorio, la etapa del Consulado y luego la etapa del Imperio Napoleónico. ¿Eh? Ok. Muy bien, apunten las claves entonces, amiguitos. Violentamente. ¿Ya están listos? Ya. 1 beso, 2 dedo, 3 dedo, 4 beso, 5 dedo, 6 dedo, 7 beso, 8 casa, 9 beso, 10 casa, 11 beso y 12 dedo. Listo. Ya, amiguitos, la próxima semana nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.